Y si vienes en la noche, corres el riesgo que los vigilantes te corran de acá o te asalten los fumones. Hay videos que hay tumbas acá antiguas, ya tumbas deshechas, pero no sé dónde se encuentra ese lugar. Vean eso, esa cruz. Bueno, estas ya son las tumbas más, pabellones más antiguos, porque por aquí empezó. Y ya nos retiramos, vamos a hacer esta imagen de acá. Ven ese pampón de allá, es un pabellón antiguo. Ahí tengo fotos y videos de ese lugar. El terremoto dañó todo eso y decidieron tumbarlo mejor para poder construir pabellones modernos. Bueno, no sé en qué habrá quedado eso, pero miren este fauno. Interesante, ¿no? La verdad que interesante hacer este paseo por cementerios que se le conoce como el nombre de necroturismo, necromuerte. Turismo, ya saben lo que significa, turismo de la muerte. Acá ya hay entierros de personalidades de Ica, alcaldes que gobernaron la ciudad hace 100 años hasta la fecha. Como acá tenemos a Luis Oliva Raceto, alcalde de Ica, que murió en el año 2008, 97 años. Bueno, allá está la tumba de Juan José Sala, primer alcalde de Ica, o un traidor. Ya cada quien define cómo es. Y bueno, estamos saliendo de este lugar ya. Vamos a hacer la última estatua. Estoy frente a la capilla de Cristo yacente. Ahí podemos apreciarlo bien. Esto solo la iglesia de su pueblo han podido apreciar en esta imagen. Pero acá están hechos en mármol, parece. Ahí tenemos al Cristo yacente. Interesante, ¿no? Bueno, vamos a ver qué hay acá atrás, para que conozcan. Un pequeño, acá tenemos a un Cristo en su silla. No puedo hacer zoom porque estoy dentro del estabilizador de la cámara. He quitado el estabilizador de la cámara para poder grabar mejor de más cerca. Disculpen el movimiento. Bueno, tenemos al Cristo en su trono, en su silla. Acá tenemos tumbas de niños. Como pueden apreciar, algunos ya no tienen nombre. Miren el piso de los zetas, bien bonito, ¿no? Mira, 1889, 2 años de edad. 89. Todos son más o menos de esa época, 1890, 1926, 1884. Todos son párvulos, son niñitos. Qué pena, ¿no? Que las personas mueran a tan corta edad. Lo que me gusta es el piso. Mira, se está hundiendo el piso acá, pero ya es propiamente por los años. Vamos a sacar la vuelta a ver que mira, aquí hay más tumbas de niñitos. Vamos a apreciar bien. Esta parte también está lleno de pabellones antiguos. 1896, Juan Belli, italiano, La Rosa Cabezudo, Manuela de Luján. Son tumbas bien antiguas. La verdad que no sé cuántos minutos estoy grabando yo de video, creo que ya voy más de 10. Pero quiero que vean todo detalle de este lugar. Acá hay niñitos, en esta parte de acá, puros niñitos. Pero en la parte de mi izquierda sí ya las personas adultas. 1928. Al fondo también vamos a dar la vuelta en U de este lugar, ya para poder retirarnos del cementerio. Ya son más de las 5 y tengo que hacer bien compras en el centro. Bueno, vamos a ver acá Tiburcia Pecho, Donato San Martín, Ávila, Angulo, Barrientos. Mira, hay apellidos bien antiguos que hasta la fecha persisten. Bracamonte, Tataje, Mayaute. La verdad que acá tenemos más tumbas. Miren, miren esta tumba. Aquí yacen los restos mortales del que fue presbítero Manuel Jesús Gómez. Murió el 3 de diciembre de 1885 a la edad de 27 años. Ahí tenemos la foto. Espero que se pueda apreciar bien. Voy a darle zoom a la cámara. Ahí tenemos la fotografía de Manuel Jesús Gómez. Mira, esa foto tiene más de 140 años. No se ve bien porque está borroso por el vidrio, pero yo sí la puedo ver bien, pero por el reflejo no me permite. Ahí pueden apreciar el mejor, pero se empaña el lente, se empaña por el vidrio. Ojalá puedan verlo ahí. Ahí está más limpio el vidrio. Ahí está el presbítero Gómez. La verdad que está interesante. Vamos con la abandonada. Acá está Juliana Toledo, la abandonada. ¿Qué dice?
Tu ahijadito pasó lector y considera que por mente espera igual suerte, que yo paso, da la vida un fiel repaso y contempla mi vanidad, que a lo mejor de mi edad y de mis hijos olvidada, la parca cruel y airada me sume a la eternidad. Juliana Toledo falleció el 26 de marzo de 1875, interesante, ¿no? Tenemos a la abandonada, como le comentaba, hay velas derretidas, flores, parece que hay gente que le viene a pedir algún favor. Interesante, ¿no le parece? La tumba de la abandonada, interesante, ¿no? Juliana Toledo. Me ha gustado mucho la frase que dice acá. Vamos a ver qué dice acá al principio. Para tu ahijadito paso, oh lector, y considera que por momentos te espera igual suerte que yo paso, da a la vida un fiel repaso y contempla mi vanidad, que a lo mejor de mi edad y de mis hijos olvidada, la parca cruel y airada me sume a la eternidad. Ah, interesante, ¿no? Ya que tenemos la tumba de Andrés Orellana, parece la viuda que está llorando frente a la tumba del fallecido Andrés Orellana, ¿no? Otra mujer llorándole ya con un angelito. Bueno, vamos a dar la vuelta en U, ya nos retiramos de acá. Aunque hay personas extrañas, hay que tener cuidado con los fumones. Bueno, vamos a tumbas antiguas, vamos a ir con cuidado. Acá hay tumbas antiguas, ya mira, por el terremoto ya se ha desplomado. Arriba tengo la tumba de Clelia de Martínez. ¿Quién sería? No sé. Bueno, por acá sería una persona. De ahí atrás sería una persona. Parece que es un fumoncito. Ya vamos a retornar de acá. Vamos a salir de acá con mucho cuidado. Acá tenemos la tumba de Próspero Richetti, 1873. Esta es la parte más antigua que estoy llegando, 872. La verdad es que está interesante todo esto. Por lo tanto voy a tener mi cámara GoPro para hacer un video mejor para YouTube. Este video es exclusivo para TikTok, también para YouTube, pero va a salir de forma horizontal. Bueno, acá ya está todo cercado. Acá hay niños. Miren el piso, cómo está descascarando. Bueno, vamos así ya saliendo. Tataje, apellidos antiguos. No hay personas. Zacarías Neira, 1875. La verdad que me pregunto si acá eran víctimas de la guerra con Chile. ¿Saben cuando fue la guerra con Chile? En 1893, no, 83, 82. La ciudad de Ica fue ocupada por las tropas chilenas, ¿no? Como disponer la redundancia. Bueno, y vieron un hecho muy funesto que se llama como la Hecatombe de Ica, donde los chilenos fusilaron a varias personas en venganza por los ataques que recibieron por parte de la resistencia iqueña, ¿no? Bueno, vamos a salir ya de acá, ya hemos cercado esto, ya vimos a la mujer abandonada y bueno, vamos a ya retirarnos del lugar. Ahí tenemos a Manuel Badaraco, creo que fue alcalde de Ica, no sé, pero el apellido me suena. Bueno, ya no hay nada acá, viuda de Boza, apellidos antiguos, Valle, Mejía, Hernández, Musto. Está súper interesante todo esto de acá. Quiero que vean esta imagen de la mujer llorando. Está súper interesante, miren. Me gusta mucho esta estatua, miren, ¿no? Una mujer, una mujer muy triste, llorando con pena, apoyada de un palo. Interesante imagen, ¿no? La verdad que este tiene muchos bonitos monumentos para ver. Ojalá algún día se publique un libro sobre la historia de Saraja, quién construyó estas imágenes, para conocer más historia. Ahora sí, con esta imagen ya me despido del cementerio general de Saraja. Hemos recorrido parte del cementerio antiguo y ahora sí, amigos, hasta otra próxima oportunidad.